Épale, soy Marisabela Godoy, me dicen La China, te hablo desde Caracas, Venezuela, y Háblame es mi podcast. Este episodio es presentado por Háblame es mi podcast. Apamate Creativo, Centro Cultural Parque Central, cerveza fría. Bueno, ya estamos en el episodio número 9. Ya casi llegamos a la meta de los primeros 10 capítulos de esta oportunidad que nos hemos dado un grupo de compañeras y compañeros, gracias al trabajo de producción de Apamate Creativo, a quien siempre les agradecemos. Te hablamos desde un espacio maravilloso que tenemos en la ciudad de Caracas, Centro Cultural Parque Central, en el corazón del centro de la ciudad. Y bueno, les decía que ya casi arribamos a nuestro 10º capítulo y bueno, estamos muy contentos porque ha sido un tránsito, ha sido hasta un parto. No crean, no es fácil, digamos, irrumpir en estas plataformas, pero bueno, hay una motivación muy arraigada de contar, de sumarnos a esta tarea de contar, de conversar, de hablar, reivindicar esta capacidad que podemos desarrollar los humanos de comunicarnos, de conversar. Es un reto para nosotros que hemos asumido con mucho equipo profesional, pero también con los propios miedos de transitar hacia plataformas digitales, pero también es una necesidad. Ya el mundo tiene en los medios digitales que gracias a la internet se han generado, bueno, plataformas importantes de comunicación, así que aquí estamos, prontos a arribar a nuestro 10º capítulo y yo, como siempre, estoy muy honrada en esta oportunidad. Estamos compartiendo que estamos muy nerviosos, siempre hay nervios, siempre hay cómo entrarle a la conversa, pero bueno, aquí entre nervios, entre contenturas, también hay de mi parte, me siento muy, esta deferencia que hace mi invitado del día de hoy de irrumpir un poco en sus dinámicas, en otras dinámicas de su vida para venir hacia Caracas porque estaba un poquito a las afueras de la ciudad y cumplir con este compromiso, con esta comunidad. Bueno, les hablo ya de él. Este es un hombre muy joven, como casi todos los que hemos tenido la oportunidad. Con él también se descubre una generación, con él también uno se puede acercar a una generación de venezolanos maravillosos, que vale la pena acercarnos cada vez más desde el combate a los prejuicios. Y me complace muchísimo que pueda ser una oportunidad porque vamos a hablar de muchas facetas que mi invitado tiene. Es un hombre que también ha hecho de Caracas su cuna, su casa, pero él es maracaibero, es de una región de calor, una región petrolera, una región muy pujante de nuestro país, en el occidente de nuestro país, en el estado Zulia. Él, bueno, ha tenido la posibilidad, el privilegio de formarse académicamente en varias disciplinas que él nos va a describir con más detalles, pero estudió filosofía, puedo presentarlo de esa manera, tiene un doctorado, también estudió literatura, es escritor, la vida lo llevó también a aprender de medios y comunicación, ha hecho algunos tránsitos por la vida política también, digamos, de carrera tradicional, por decirlo así, escribe novelas, ya tiene varias en su haber, ahora dirige uno de los portales de noticias digitales, el más importante en Venezuela, que es La Iguana, y ya entonces comienzo ya el que lo está viendo dice clean, ya hicieron un checklist, y entonces descubrimos que mi invitado de hoy es nada más y nada menos que Miguel Ángel Pérez Pirela. ¡Ah! ¡Qué maravilla! De verdad que me honras. Me honras y me asustas, como todos me honran y me asustan, pero bueno, hoy nos adentraremos en varios temas. Ojalá podamos hacerlo sabroso, que va a ser así, yo le dije al equipo, que como lo hemos hecho con todos, pero le dije, bueno, si salen más conversas, hacemos 2 capítulos, vemos ahí cómo... Bueno. Pero no acortemos porque tenemos un buen rato ya planificando esta conversación. Y bueno, de él yo anotaba aquí, podamos hablar de filosofía, de medio, de literatura, de saxofón, de violín, de playa, de la vida, de Francia, de todo un poco. Así que bueno, bienvenido a Háblame.
Y te pongo un reto a la que les pongo a todos y no es una, es difícil, vamos a ver cómo lo hace un filósofo, porque te puse, ¿quién eres? ¿Cómo te describes? ¿Quién es Miguel Ángel? Mucha gente, porque eres muy conocido en el país, desde una de tus facetas, una de tus facetas, pero tal vez no de todas las facetas. Entonces, en este podcast, que ha traído una representación importante de poetas, de poetisas, de actrices de cine, directores de cine que vienen pronto, gestores culturales y músicos como Piki, ha estado cantautores como José Alejandro Delgado. Ahí hay una generación. Yo sigo diciendo, Miguel, que esto es una curaduría para en 20 capítulos, ¡boom! Aquí está una gente que habla por sí sola. ¿Quién eres, Miguel? Bueno, primero que todo, te Salud. agradezco en el alma. Salud, pues. Te agradezco en el alma que te refieres a mí y hablas de una generación, ¿no? Y eso es muy importante porque nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, más allá de los individualismos y acaso de los egos y egoísmos, ¿no? Yo creo que nosotros nos tenemos que ver como una generación y te tomo la palabra y de verdad que voy a tratar también de conceptualizar esto que tú has planteado, verse como una generación. Creo que nos está faltando esa intuición que tú has avanzado. Y en ese sentido te lo digo desde el fondo de mi alma y de mi corazón, que te lo coloco aquí en esta mesa. ¿Quién soy yo? Un venezolano. Un venezolano, así me siento, un venezolano y como venezolano un caribeño. Tengo un gran arraigo por ser también de Maracaibo y haber escogido a Caracas, esta ciudad frente al Caribe, como mi casa, como mi cuna. También has dado en el blanco con eso. Y un venezolano que simplemente desde muy pequeño ha tenido, insisto yo con la palabra, la intuición de querer hacer algo por este país. Y si tú me lo preguntas así a rajatabla, ¿quién soy yo? Un venezolano, solo eso. Muy orgulloso de serlo y muy ávido de aportar cosas a este país y creo que por ahí va el tema de mi formación. Simplemente ha sido como una especie de querer armarme con los instrumentos con los cuales no nací, por haber nacido en un barrio pobre de Maracaibo y sin casa, y dije, bueno, ¿será que toca ir a buscar culturalmente lo que la naturaleza no te dio? Algo así. Nosotros hemos invitado mucho, la mayoría de los que han pasado por estos episodios son caraqueños. O tenemos un vínculo, o tienen un vínculo. Se puede dar. Entonces hay muchas coincidencias, la Universidad Central, es súper interesante cómo hay aspectos que vinculan, ¿no? Pero también hemos invitado a gente de otras latitudes que, bueno, hacen en Caracas su nicho, digamos, de realización profesional y ellos nos han permitido visitar sus lugares de origen. Cuéntanos a quien nos ven de cualquier latitud del mundo, y ya le hemos hablado un poco de Caracas y tal vez la conozcan de referencia porque, bueno, es la capital del país. En el caso de los que nos ven de otras latitudes del mundo, ¿a qué huele Maracaibo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo es ella? ¿Cómo te abriga? ¿Cómo te violenta? Brevemente, háblanos de tu ciudad, ¿cómo te define? ¿Tu ciudad te definió, te constituyó? Ah, no, pero completamente, estructuralmente, genéticamente. Yo nací, solamente te digo, en el hospital, lo llaman el Hospitalito, que es estricta y exactamente el hospital que está al lado de la basílica, donde está la Chinita. Ahí no hay pele, soy pues saladillero así como el que más. Yo nací un 5 de noviembre y la Chinita cumpleaños un 18 de noviembre, así que tú te imaginas, ¿sí? Las ferias, ¿no? Es la feria, claro. Tu mamá claro. estaba recién parida y había feria. Completamente, estamos en los preparativos para la feria. Antes de la feria está la bajada de la Chinita. Está de más decirlo, pero la Chinita para mí no es, y para muchos maracaiberos y maracaiberas, no es un fenómeno estrictamente religioso, es una identidad cultural.
Es una identidad cultural que además tiene mucho que ver con la narrativa de la pobreza, porque es una viejita pobre que está lavando a orillas del lago de Maracaibo, que no es un lago, es una cuenca, y es para describírtelo, el Caribe de agua dulce. Imagínate esa locura. ¿Qué era el lago de Maracaibo? Desgraciadamente ya no lo es. Es el Caribe con su oleaje, con sus palmeras, con sus cocoteros, pero el agua es dulce porque viene alimentada de todos los ríos de las cordilleras andinas, Mérida, etc. Entonces, la chinita para nosotros es el origen entonces también de la gaita, de la música, de la expresión. Nosotros somos pueblos de agua y somos una ciudad, antes que todo, de palafito, palafítica, de ahí la piccola Venezia, la pequeña Venecia, Venezuela, el nombre nuestro. Somos una ciudad alejada de todo, estamos a 8 horas, 9 horas de Caracas, 10 horas de Caracas en carro. La primera ciudad es Coro, está a 4 horas, si le das con un Caprijo, un Malibú, Después del otro lado tienes Maicao, como primera ciudad, es decir, se abre todo el desierto. Es una ciudad indígena, milenaria, que sigue conviviendo con los indígenas como protagonistas y nadie se puede meter con ellos porque es una cultura hegemónica, o sea, hegemónica y que se hace respetar. Sí. Es una ciudad de piratas. Maracaibo la deshacieron y la volvieron a hacer no sé cuántas veces los piratas. Es una ciudad fronteriza, con toda la complejidad. Y petrolera, ¿no? Es una ciudad petrolera, ganadera, agrícola. Nosotros antes de la independencia teníamos más relación con el Caribe, Curazao, Bonaire, que con lo que es hoy Colombia y con el resto de Venezuela. Tuvieron que construir el puente de concreto en aquel momento más largo del mundo para poder vincularnos con Venezuela. Es una ciudad, además, que tiene frontera con los estados andinos. Es decir, otro clima extremo. Completamente. Y es una ciudad alimentada entonces por guajiros, por colombianos, por merideños, por caribeños, por falconianos. Es decir, todo es diferente, todo huele diferente, los atardeceres son diferentes. Parece otra latitud, es otro clima, es otra forma de hablar. Mantenemos el vos sabéis, es decir, el plural. Vosotros sabéis, pero al singular. Tú sabes, no. Vos sabéis. Es una ciudad donde se selló la independencia de este país. Es una ciudad donde demostramos que podíamos estratégicamente ganarle al gran bastión español con esas grandes naves de crucero, con puros barquitos pequeños, y la batalla naval del lago sería una serie de Netflix taquillera. En fin, eso es Maracaibo. Y quiero hacer un punto importante, porque un punto casi que de honor, porque también cuando uno dice todo eso, dice, Maracaibo, regionalista, separatista. No, eso yo lo conocí en Caracas. A mí me creció un señor obrero, mi papá, en un Malibú del 77, escuchando gaita, parando el carro. Epa, ¿qué es eso? Cardenales del Éxito. ¿Qué año? 76. No, eso es 77. ¿Quién canta? Te preguntaba. Claro. Quiz. Pero al mismo tiempo me estaba hablando de la venezolanidad. Y nunca yo sentí, siendo un niño pobre de Maracaibo, del que más, que yo no era de Venezuela. Eso es una falsa diatriba. Maracaibo es Venezuela, al fin y al cabo, y Maracaibo huele a Venezuela. Y cuando yo estuve 11 años fuera de mi país, extrañaba a Venezuela pensando que era Maracaibo, porque Caracas la vine a conocer fue después, imagínate tú. Cuéntanos entonces, ya con esa idea y con esa descripción, maravillosa, de mucho arraigo, de mucha pertenencia, ¿a qué edad sales de Maracaibo? Ahí hacemos primaria, hacemos secundaria, Sí. hacemos universidad. No, yo nunca estudié en la universidad Nunca en este estudiaste en país. universidad en este país. Usted se fue porque el del Malibú, ¿cómo fue la cosa? Bueno, es una historia muy bonita porque hay una institución en Maracaibo que se llama Niños Cantores del Zulia, que es una especie de escuela conservatorio
muy especial porque era una escuela que tenía humanidades y ciencias, mención música, es decir, tú no veías, no te ponían en esa... Sí, en esas limitaciones, porque solo los de humanidades hacen música. Exacto, y además es penoso. Tú eres bueno para literatura, tú eres bueno para matemática. Bueno, en esa escuela tú hacías todas las materias de humanidades, todas las materias de ciencia, como 20 y pico de materias en el liceo, más todas las materias en un conservatorio de música. ¿Era público? Público, sí, público. Eso lo creó Monseñor Gustavo Ocando Llamarte, que por ahí por los años 60 fue a estudiar en Roma. Y trajo el modelo. Trajo una frase con la cual a nosotros nos criaron: no hay pueblos superiores, hay oportunidades superiores. Es decir, eso de que el, entre comillas, primer mundo es superior y en París o en Roma o en Nueva York o en Tokio tienen una tercera oreja o una cola, como en las novelas de Gabriel García Márquez, y por algún motivo son superiores a nosotros. Él decía, pero ¿qué? Yo fui a estudiar allá en los años 60 y no tienen ni dos narices, ni tres orejas. Entonces él regresó con esa frase: no hay pueblos superiores, hay oportunidades superiores. Y creó una escuela cuyos profesores eran profesores universitarios en el liceo. Se trajo a los mejores profesores de canto de México, que en aquel momento a nivel polifónico, se trajo profesores de Europa del Este para todo lo que era violín, violonchelo, bajo. Se trajo y armó una escuela con un polideportivo, con una FM, con una televisora, con piscinas, con canchas. Tenemos algunas referencias, pero yo no conocía tanto detalle de... Una cosa espectacular. ¿Y ahí hiciste qué? ¿Primaria, secundaria o solo secundaria? No, ahí llegué yo a los 10 años. Hice primaria y secundaria. ¿Cómo comenzaba eso? Con orden cerrado. Es decir, hacíamos una hora de orden cerrado en la mañana y en la tarde a las 5 de la tarde. No habían timbres, porque él decía que los timbres eran para los animales. Habían trompetas. Todas las mañanas nosotros había una persona que hablaba de un tema o leía a Simón Bolívar, y desde primer grado hasta quinto año... ¿Es venezolano? Es venezolano, es un gran historiador venezolano. ¿Está vivo todavía? Está vivo todavía, está encerrado escribiendo libros. Eso te transformó. Esa fue la primera escuela bolivariana que hubo. Oportunidad. Esa fue la primera escuela bolivariana que hubo. Esa la pudiéramos enumerar en una de tus oportunidades. Exactamente, y esa fue acaso la segunda gran oportunidad. Yo creo que la primera oportunidad fue nacer. No voy a entrar en detalles, pero no fue tan fácil para mí nacer, pero nací. Y después esa fue la otra gran oportunidad porque a los 10, antes de decirte por qué, porque era una escuela para niños con muy altas calificaciones. Es decir, los niños ahí tenían... Era un proyecto, 17, el tipo lo tenía claro. De ahí salieron, los muchachos de Vocalzón, estos chamos que hacen polifonía, de ahí nacieron... y saliste vos también. Muchos salimos. Algunos buenos y otros malos. Yo no sé en qué categoría todavía meterme a mí, pero... No, pues hay todavía oportunidades de entrar a cualquiera. Todavía estamos... Pero lo que te quería decir con las oportunidades es lo siguiente, que habían colas de hasta 5 cuadras para hacer la prueba, porque habían 15, en mi aula había una sola sección y 15 niños. No habían 16, 15 niños. Entonces tenías que ser muy bueno en matemáticas, en literatura, pero muy bueno. Tenías que tener un súper oído musical. Te hacían una prueba de cultura general donde de miles y miles de niños quedaba uno, o acaso no había puesto en ese año. Después que hacías la prueba intelectual, venía la prueba musical, y ahí terminan de descartar. Pero después venía la tercera prueba, y ahí te respondo, y disculpa que dé tanta vuelta con lo de las oportunidades. Si pasabas la prueba teórica, si pasabas la prueba musical, venía la tercera, que era la más dura de las pruebas, que tenías que ser pobre, muy pobre. Después te llegaban a tu casa, te tocaban el timbre, bueno, el timbre no, porque si era muy pobre no había timbre, te tocaban la puerta, y llegaban a casas donde no había techo, a casas donde no habían ventanas, y resulta que... no estudiaban carajitos cifrinos de clase media alta. Ni clase media baja tampoco. Pobres. Porque la primera materia era el desayuno. Y nos daban desayuno, y nos daban almuerzo, nos daban merienda,
y el uniforme era diferente. Es que podemos hacer 3 programas solamente sobre esa escuela. El uniforme no era ni blanco para primaria, ni beige para bachillerato, ni celeste para secundaria. No, no, no. Era una camisa de cuadros con permiso del Ministerio de Educación. Entonces nosotros tenemos un blue jean, una camisa de cuadros, cuya tela te daban 2 y tú mírate el reto, pues no la podías lavar toda la vida y eso va a estar igualito, no cambiaba de color. Entonces eso es lo lindo del proyecto, que se creó toda una generación, y tú estás hablando de generación, de un Ramiro Sánchez que le dieron, bueno, cuando terminabas a los mejores estudiantes, cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años le daban una beca. Y te la ganaste. Yo me gané la beca para estudiar filosofía. Ramiro Sánchez se ganó una beca unos 5 años antes que yo para estudiar pintura en la Escuela de Florencia. Hoy es profesor él de la Escuela de Florencia. Andrés, que fue el solista del Papa ahorita en Semana Santa, estudió filosofía también y es música, es cantante. Mira qué interesante todo este capítulo de ese proyecto que algunos hemos escuchado de referencia. Porque creo que en Lara hubo también como una sede, no sé. Tú sabes que o era una copia, sería. Sí, no, eso solamente se dio en Maracaibo. Sí, eso solamente se dio en Maracaibo, desgraciadamente. Bueno, después llega Chávez. Eso fue también una especie de génesis de lo que hoy conocemos como el sistema también, como el sistema. Entonces, después llega Chávez y de una vez visita a Gustavo Cando Marte, que él tenía el programa de los bombolones, ¿te acuerdas? Ángulos, en BTV. Era el programa de Niños Cantores TV que después pasó a Nacional. Y ahí ellos se encontraron y ese modelo... Ahí hubo clic. Clic, de una vez, claro que sí. Bueno, entonces volvamos a Miguel. Pasa toda esa experiencia, esta oportunidad que es súper interesante, este tipo de proyectos que deberían ser cada vez más, digamos, masivos, compartidos, del tema de la educación, que sigue siendo un tema muy álgido, que la pandemia ha revertido muchos logros importantes que en materia educativa, y tenemos ahí un gran reto de esta generación que ya creo que, no sé si la OMC o alguien más ha dicho, alguna de estas instituciones multilaterales o internacionales ha dicho que hay una generación que se va a perder. Hablan ya hasta de eso, ¿no? Sí. Están hablando de generaciones, ¿no? Y bueno, hay una gran chamba, pero bueno. Entonces estudiamos, bachillerato, música, filosofía, historia, pum, graduado, bachiller, se me va el muchacho en Maracaibo. Te ganaste la beca para filosofía, ¿dónde te fuiste a vivir? ¿Qué hizo la mamá? ¿Qué hizo el papá? ¿Con qué ropita te fuiste? ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, imagina, te está pasando, China. Eso me dicen. Estaba yo almorzando. 16. 17 años. 17 años. Tenías cabello en la cabeza. Tenía cabello, sí, y cuando llegué hasta por aquí. Espectaculoso. Sin saber lo que pasaría después. Ahora, si a mí me sale el cabello, quiebro. Porque ya no, ya está la identidad. Yo estaba comiendo y llegó precisamente el monseñor Gustavo Cando Marte y se sentó, me acuerdo, un viernes a hablar conmigo, pero se sentó y él, todo el mundo, bueno, le teníamos terror, es una figura de un gran liderazgo, y me dijo, ya hacía varios años que no se le había dado beca a nadie para irse, y me dijo, mira, te vengo a proponer que, pero así, como quien te da una rosa, pues. Te vengo a proponer que dentro de 2 meses te vayas a estudiar a Roma. Filosofía. Bueno, a mí me encantaba la filosofía, la sociología, bueno, me encantaba también la matemática, en realidad la física, la música, todo me gustaba. Y yo no lo dejé terminar de hablar y le dije, cuente conmigo. Y él me dijo, yo no te estoy pidiendo ni preguntando si puedo contar contigo. Yo te estoy haciendo una pregunta cerrada. ¿Te quieres ir o no te quieres ir por los próximos 6 años sin regresar a Venezuela a estudiar filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, que es la Universidad de los Jesuitas? Estos jesuitas formaron un cierto Che Guevara, un cierto Fidel Castro. Hablamos con Fidel Castro sobre los jesuitas, por cierto, largo y tendido. Y yo le dije, bueno, me voy, sí, claro que sí. Tú ahí, de una vez. De la irresponsabilidad que solamente te puedo dar tener 17 años.
El tema fue cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá que quería hablar con él. Mi papá fue el que me crió. Mi papá fue mi mejor amigo, es mi mejor amigo. Mi papá es el que, siendo obrero, y me dio todas las oportunidades sacrificándose él. Es un papá, mamá, que me enseñó a mí también el oficio de la paternidad. Las cosas se repiten más Completamente, completamente. Y yo le dije, bueno, tenía que darle 2 noticias. La menos grave era la que me iba por 6 años, a 17 años. Yo me fui con permiso de mi... Ah, ok, esa era la menos La grave. menos grave, claro. Aunque él se quedaría No, pero primero le tuve que decir la más grave. ¿Cuál era? Papi, voy a estudiar filosofía. Porque él quería... No, es que iba a querer él. Ah, pero era la carrera de la los que no quiebre, dan, ya. primogénito. Yo era el mayor, soy el mayor de la familia, era el que iba a sacar para adelante económicamente a la familia. Y no estudiaste ingeniería petrolera. No, exacto, derecho. No. Este ha sido estos han sido los escenarios de todas esas historias. De que el que decidió ser músico y tampoco, de la que decidió ser actriz y tampoco, pero que al final le echaron para adelante y terminaron cumpliendo su papel. Sí, que es lo importante. Claro. Es lo importante. Entonces él me dijo, no te puedo decir la respuesta porque estamos en horario infantil, pero él me dijo, si me queréis decir que sois otra cosa, decime, pero no te vengáis con esto de la filosofía. En serio, en serio. Y yo, no, papi, yo quiero estudiar filosofía. Y él me dice, pero ¿qué vais a hacer con eso? Mírame tú. Y yo le dije, no, imagínate, ya estábamos todos, bueno, destinados al fracaso, pues. Y yo le dije, mira, yo voy, en Maracaibo no hay busetas como aquí, hay carritos. Los rapiditos de Barquisimeto son Malibú, Sheffield, Monte Carlo. Entonces yo le dije, no papi, pero eso es sencillo. Yo cuando termine de estudiar, me den el diploma, yo lo pego en la parte de atrás del Sheffield o del Malibú y hago carreritas. Y en el camino hablo de filosofía y va a ser un éxito. Y bueno, y después le dije, me voy por 6 años del país. Y ahí, bueno, fue un drama familiar. Él se quedó en shock y me dice, ¿cuándo es eso? En pocas semanas. Y le dije, necesito tu permiso y necesito tu apoyo. Y no voy a poder regresar hasta que tenga el doctorado. Fue el acuerdo que hice. ¿En serio? Así tan... Así fue el acuerdo. ¿Y lo cumpliste? Ya te voy a contar. Más o menos. Más o menos. Caribeño ahí, tú dices... No, el Caribe siempre ayudó. Y él, bueno, me apoyó y llorando me dijo, bueno, si esa es tu decisión... ¿Esa es tu primera despedida? Sí. Te despediste de esa ciudad que nos describiste, te despediste Me despedí de los todo. quiz de gaita, Me despedí de todo. del Monseñor, De todo. del calor. De mi barrio, de jugar Y te al picao, fuiste de jugar París. a Roma. Es como Roma, es como una, te pasó como los chamitos estos que, pero bueno, como los prospectos, ¿no? Porque era una escuela de prospectos. Jeremy González, que fue después pitcher, que murió, recuerdan, con un relámpago allí en el lago de Maracaibo. Jeremy González era mi hermanito del alma, era del mismo barrio. Y le pasó igual, pero para Dominicana. Él se fue, exacto, él se fue a pichar para Grandes Ligas y yo me fui a estudiar filosofía para Roma. Claro, todo el mundo celebraba a Jerito. Y cambiaste porque era béisbol, pero ¿qué me iban a celebrar a mí de filosofía? Qué cruel, pero qué bueno, muy doloroso, pero bonito, ¿no? Fue muy duro llegar... Yo me veo la película ya, yo la estoy viviendo No, ya. imagínate, me monté en un avión a 17 años con permiso sin saber. Yo pensaba, mira, te voy a decir algo aquí que se van a reír quienes van a ver este programa. Bueno, yo me imaginaba que después de haber venido de esa metrópoli del primer mundo, que era Maracaibo, yo pensaba que Roma era como la puerta. Ajá. Que era el pueblo ese que nosotros los maracaiberos vamos mucho para la puerta, que era como una iglesia en el medio y 2 calles. Dije, yo vengo de Maracaibo, compadre. Roma tiene que ser el Vaticano en el medio y 2 calles. Y te sorprendió. Cuando llegué Benvenuti al aeropuerto Leonardo da Vinci y me bajé y vi ese techo del aeropuerto y yo dije, yo solo, ¿qué es esto? ¿Cuántos años entonces pasamos en Roma? 17. ¿En Roma ¿cuántas primeras veces me decías todas, ahorita?
Todas. En Roma tuve todas mis primeras veces porque me fui niño, no sabía nada de nada del mundo. Salimos virgen de Maracaibo. En todos los sentidos. Yo era un niño cantor, tocaba violín. Bueno, yo viajé a Sevilla en 1992, que Mira era que no estoy bebiendo, voy a decir, ¿qué tal esa primera vez? ¿Cómo fue? en Roma. El vino, la vaina. Después hablamos. Ajá, entonces, muchas primeras veces. Claro, entonces llego a esa ciudad, ahí tuve desde los 17 años, 18, 19, 20. Internado es como una... No. Becado, tenía Becado. toda la libertad del mundo. A mí me pasó como, sí, toda la libertad del mundo. Me pasó como Gabriel García Márquez, que la beca nunca llegó. A la puta. Es decir, llegaba poco. Es decir, Llegaba sí. Claro, sí. Venezuela empezó a caer, era en 1995, 96, 97, 98, Venezuela empezó a vivir un proceso muy duro y yo me quedé en Roma. Bueno, me llegaba mi beca de vez en cuando y de ahí me puse a trabajar. ¿Y qué hacía? Canto gregoriano. El canto gregoriano es un canto que la escritura, las partituras no son como No es cualquiera, no no es la tiene contemporánea, su- es una partitura diferente, Tú la sabías leer, medieval, y me enseñaron en niños cantores. Claro, cuando yo voy al Panteón de Roma, que después del Vaticano es la segunda gran iglesia, bueno, podemos hablar del Panteón de Roma, y ahí pedí trabajo y me dieron trabajo como cantante de canto gregoriano, y me abrieron el Ordo, que es el libro de canto gregoriano medieval, y yo leía partitura, y yo decía, ¿tú lees partitura medieval? Y yo, sí, yo leo. Ah, bueno, y me pagaron ahí, y empecé ahí empecé me inscribí en la universidad y me dijeron, no, por ser latino, por ser venezolano, por ser maracaibero y por no hablar italiano, que era la primera, tú vas a poder inscribir de las 7 materias 2. ¿Del primer semestre? Del o primer año? semestre. Ajá, semestre. Primer semestre, 2. Pero ya después te emparejaste. No, yo inscribí mis 2 materias, me senté en la primera fila, a las 2 semanas y media ya yo estaba balbuceando Parlando, el italiano. parlabas. Ya cominciavo lentamente a parlare el italiano con acento maracucho. Y dije, bueno, yo voy a inscribir mis 7 materias. Y la pasaste. Sin permiso del decano jesuita, Carlo Huber, además, una eminencia de la epistemología. Y después llegué al segundo semestre para que el decano me firmara la inscripción al segundo semestre, y él ve las 7 materias, pero allá era sobre 10. ¿Y llevaba? 10. Y el tipo me mira, Crack. se ríe y me dice, para los jesuitas lo más importante no es la inteligencia, sino la disciplina. Indisciplinado. Y me dijo, vaya a hacer su segundo semestre. Él terminó siendo mi tutor de ¿Cuántos tesis. semestres tenía tu carrera? Bueno, 5 años. Ahí te gradúas, en Sí, Roma. En Roma. No pudo ir el señor del Malibú ni el Monseñor, No. Soledad Bravo. Soledad Bravo. Esos añitos, tú te graduaste. No, pero es que eso no es tan fácil así. A ver. Yo hice 2 años de filosofía Ajá. y al tercer año ya había terminado la carrera. Entonces no se me ocurrió nada mejor que inscribirme en otra carrera. Que es literatura. Sí, literatura y filosofía. Es decir, yo en vez de irme a estudiar ingeniería petrolera, Seguiste en tu... no, es que escribí filosofía y literatura y me dije, pero si usted está estudiando filosofía, no, pero yo quiero ver cómo es la filosofía desde otra perspectiva que no sea la jesuita. Quiero ver la filosofía laica. Entonces te pregunto aquí para ir poniendo algunas preguntas que yo quería hacerte, ya del tema filosófico, ¿no? Ahorita me comentaste algo y quiero ir, mientras echamos ese recuento, trayendo para acá, poniendo para acá y déjate llevar. Yo me dejo llevar Ajá. siempre, ese es mi problema. Entonces, Siempre termino mal por eso, no mentira. tú dijiste ahorita que a Monseñor era un liderazgo que todo el mundo le tenía terror. Entonces yo quiero preguntarte esto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista, ¿por qué al liderazgo se le teme? Eso es, o sea, hay excepciones. ¿Por qué en este caso, indistintamente el tipo de liderazgo, podamos hacer referencia a eso, pero a veces hay liderazgos desde la moral, desde valores justos, desde rectitud, y hay otros, ¿no? Que es el que comúnmente la gente cree que se le teme porque son malos, pero es que hasta este tipo de liderazgo, el humano, uno se relaciona
Esta ha sido una de las lecciones más importantes que yo he vivido en mi vida, ¿no? Relacionarme en un mundo de líderes, ¿no? De liderazgo. Y yo pasé una etapa, me enfrenté eso, de temer. Es un liderazgo al que yo amé, amaba, admiraba, seguía, estudiaba, pero siempre había mucho temor, o sea, había temor, había una relación donde estaba el temor. Eso tiene una explicación. ¿Cómo tú lo ves, filosóficamente hablando? ¿Por dónde tú podrías...? Yo diferenciaría entre el temor y el miedo. A ver. El temor y el miedo, María Isabela, porque yo creo que si tú le tienes miedo al líder, no es un líder. Okay. Pero si tú le tienes temor al líder, natural. hay un liderazgo. El liderazgo es una ascendencia, acaso es una determinación. Es decir, el liderazgo, hablando desde el punto de vista filosófico, atenta contra tu libertad. El liderazgo limita tu libertad. Porque te va... Claro. Le otorgas un nivel de conducción, de poder de conducción, de credibilidad. Es que el poder es una transmisión. Bueno, aquí voy al 1512, siglo XVI, Maquiavelo, que fue mi tesis postdoctoral en la Sorbona, y llegamos al final de la historia. Pero, es decir, Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado. Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado. El príncipe debe ser temido y no debe ser amado, porque él decía que quien te ama te irrespeta, pero quien te teme coloca límites. ¿Compartes eso? Lo bueno de mis clases de filosofía es que yo nunca digo lo que pienso. Son clases de historia y la filosofía. Sí lo comparto. Sí lo comparto porque yo creo que yo iría hacia una especie de cóctel. Que ya sacamos miedo, ya no es miedo. Ya no es miedo. Ya no es miedo, no es ese valor, no Porque, es esa emoción. claro, porque el miedo es el poder del dictador. Es decir, ¿qué hace el miedo? Que yo te torture. Y lo paradójico de esto es que el miedo que tú le tienes al dictador, que tú le tienes al opresor, es el mismo miedo que el dictador y el opresor te tiene a ti, porque si no, no lo fuera. Es una relación biunívoca. No es una relación unívoca. Es una relación de ir y venir. En el caso del verdadero liderazgo, evidentemente causa temor, causa respeto, pero eso no es antitético al amor. Sí, porque son palabras muy vaciadas de contenido. O sea, no nos acercamos a veces a definiciones filosóficamente, sino que es lo que nos metieron del temor, del miedo, y casi que todo se reduce a... Le llegamos por la cultura del cine, pues, o por otras vías que lo vacían de contenido. Correcto. Entonces, claro, yo siento que con líderes, por lo menos este mismo que yo describía, ahí se dan esos casos, había temor, pero también había amor y pasión y fe y credibilidad. Yo estoy refiriéndome... Entonces, Maquiavelo ahí, yo creo que hay casos, hay hombres que nacen cada cierto tiempo, o mujeres que son capaces de construir un liderazgo que genera ese temor propio de quien está siendo medido, evaluado, porque también está la relación nuestra, ¿no? Uno a veces tiene temor por la evaluación, por el reconocimiento, por perder cosas. O sea, a veces no son ellos nada más. Uno también apuesta en ese vínculo, pero también el amor, ¿no? O sea, ese liderazgo que también te genera, bueno, amor, una capacidad infinita de dar de ti y de... Nosotros somos madres y padres. Y cuando tú ya llegas a esa categoría, el temor más grande es perder el amor de tu vida, que es a quien tú le diste la vida. Y de ahí entonces aquella frase que un revolucionario no debería tener hijos. Yo creo que sí. Yo creo que al final el amor, uno de los efectos que crea en ti es el temor. Y mira qué complejo, no solamente temes a quien amas, porque tienes miedo de perderlo, pero también te temes a ti mismo por hacer algo que pueda perderlo. Entonces, quien ama evidentemente vive abrazado por un muy dulce y erótico temor. Es el temor también de morir o de que mueran nuestros seres queridos.
Y después, cuando ya este amor se encarna en una lucha, evidentemente hay muchos otros temores, que es el temor de no estar a la altura, es el temor de no cumplir con tu rol y con tu responsabilidad. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo al temor, yo creo que hay que tenerle temor al temor. Y te paso a decir por qué, según mi postura filosófica, porque el miedo paraliza. El temor no. El temor no, el temor es activo. Te tiene activo, es como un instinto de... El miedo es respeto. Te digo este tema, por ejemplo, porque yo creo que una de las cosas, yo me conecto a muchos de tus conversas que estás haciendo actualmente, también disfruté del tránsito que tuviste en la televisión venezolana y sigo tu portal de noticias y bueno, ahorita en estos últimos años tuve el privilegio de poderte conocer con más detalle, de compartir, los dos. Entonces, a mí me fascina la filosofía. Nosotros compartimos en común que en mi formación política de vida lo hicimos como desde esa arista, ¿no? Porque Erika es filósofa y es como la manera en la que llegamos, ¿no? Fue como un canal para llegar a... Y yo siento que hay tanto desprestigio, que hay tanto desprecio por este asunto, que me parece una manera de no reivindicarte nada más, me parece súper interesante y valiente ese trayecto que ya nos contaste, que te hizo estudiar sobre uno de los temas esenciales para el desarrollo de la vida y que tal vez si se estudiara de manera más colectiva y más masiva tuviéramos la posibilidad de resolver muchos problemas. Así que fuiste como un escogido. A veces no te da esa sensación de que la vida te fue llevando, porque después caes en un momento político súper interesante al que no me voy a adelantar. Terminemos, te voy llevando, hablamos de esa experiencia formativa, te hice esta pregunta sobre el temor, no te voy a poner aquí que me hables del amor, no, háblame de frases a las que todos nos acercamos desde el judio-cristianismo o nos acercamos desde la vaciedad. O sea, es una cosa que ni siquiera sabemos lo que significa y nos termina determinando la vida. Hay gente que le termina determinando su relación con estos temas, con estas emociones, la vida, ¿no? Porque fíjate que esto es una de las cosas que me han utilizado para joder a la izquierda, para perjudicar a la izquierda, ¿no? El temor, la pérdida de la libertad y todas estas definiciones que siguen siendo ahorita parte de la gran batalla. Entonces te voy a ir trayendo y te voy llevando. Cerremos capítulo con Roma. Te graduaste, hiciste una carrera corta y después volvemos. No te pierdas, tranquilo. Usted va dejando ahí. No, vamos y imagínate venimos. tú, si lo que veo todo, el tema de estudiar filosofía es que es una maravilla. es como la Matrix. ¿Ustedes recuerdan cuando se veían los códigos cayendo? Un poco la filosofía es eso. Es decir, es como que mientras tú vas hablando, mapear todo lo que tú estás diciendo y colocarlo dentro de épocas, de ideologías, de conceptos, de criterios. Y tú acabas de utilizar una palabra, no puedo seguir hablando en términos biográficos, no te puedo perdonar la palabra que acabas, que es valentía. Esa palabra es fundamental. Mira, insisto, yo no debí nacer. Yo fui el resultado de un estudiante de ingeniería y un estudiante de derecho, maracaiberos en los años 70. Después que naces, y aquí vuelvo a una frase que todo el que me conoce sabe que repito siempre, de Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, compañero de Simone de Beauvoir, gran feminista, una relación espectacular entre ellos dos. Sartre decía es absurdo nacer. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Tú le pediste a alguien estar aquí? A nadie. Y de pronto, una nalgada, primera bocanada de aire, llanto, dale para adelante, pues. Es absurdo nacer. Y después que te acostumbras a estar en el mundo, dice Jean-Paul Sartre, es inútil morir. Te acostumbraste y te mueres. Y él dice, ¡qué inutilidad! Entonces, si ya estás aquí... Condenado en esos dos eventos, tripéate la vaina. Es decir, no ser valiente es un despropósito. Sí, vale, salud por esa vaina.
Bien. No ser valiente es un despropósito. Entonces, ya yo nací en el chantaje de una ciudad, en el chantaje de una condición social, en el chantaje de no tener que saber ni siquiera lejanamente qué significa filosofía. Y lentamente, algunas veces, Marisabela, te quieren vender la disciplina como un acto de sumisión. O te quieren vender la disciplina como un acto de no valentía. Y al final, la valentía es una postura frente al mundo. Que amerita de disciplina. Además. ¡De mucha disciplina! Yo estoy cansado de que me digan indisciplinado. Pero ¿cómo me vas a decir indisciplinado? No hablo de mí. ¿Cómo nos vas a decir indisciplinado? Ay, chao. Si hemos dado muestra de una disciplina milimétrica, ardua, absurda en muchos casos. ¿Qué pasa? Que el mundo siempre quiere hacerte hacer lo que al mundo le da la gana que tú hagas. Y para eso hay muchas excusas. Está el amor. Hazlo en nombre del amor. Hazlo en nombre de la revolución. Hazlo en nombre de. Y desgraciadamente, cuando tú te crías como un hombre de pensamiento, hay que dar argumentos para. Si no te dan argumentos para, es un acto de fe. Y desgraciadamente para mí la política desgraciadamente para otros, no para mí, desgraciadamente para otros, para mí la política, el amor, la identidad, la política, el amor, la identidad, la amistad, que es una forma de amor para Platón, es un acto de valentía. Sí, es la más perfecta. Es un acto de valentía. Entonces, a partir del momento en el cual mi amor, mi amistad, mi identidad, mi libertad viene limitada, porque sí, soy indisciplinado. Claro. Entonces, la gente que ha cambiado las cosas, la gente que ha trastocado el mundo, la gente que ha modificado el deber ser, que es una categoría moral, el deber ser, es gente que ha tenido que asumir su propia valentía a contrapelo de todo. Y aquí podemos nombrar personajes, escritores, políticos Bolívar. que aman. Bolívar, claro que sí. Y Bolívar es el mejor de nosotros, además. Es decir, ser bolivariano no es una consigna. Ser bolivariano es ser hijo de un tipo que nació en la provincia del mundo, ni siquiera en la Nueva Granada, ni siquiera en el Alto Perú, ni siquiera en, ¿sabes? No. Éramos capitanía. Éramos capitanía. No éramos peor virreinato. Exacto, éramos una oficina. No peorro, pues. Una oficina de una, no voy a decir qué organización del Estado, en llano adentro. Y desde ahí surgió todo esto. Francisco de Miranda, cuéntame, y así, es decir, llego a Roma y en Roma me di cuenta que no hay seres superiores, hay oportunidades superiores. Marisabela, porque ahí me di cuenta, mirando a los lados, que los estudiantes europeos que estaban a mi lado, mira, chama, yo les daba clase a cambio de un almuerzo. Es decir, yo me di cuenta que estos seres superiores que a nosotros nos pintaron en la Champions League, en las pasarelas de París, en la literatura, todo lo podemos y lo hemos hecho nosotros mejor o igual.
pero no tenemos la misma capacidad de amplificarlo y no tenemos el interés además de construirlo como hegemónico. Y nos creemos que somos menos que. No lo creemos de verdad. Ahí fue donde se hicieron grandes ellos. Y ahí entonces, ya va, yo voy a hacer una carrera, no, yo voy a hacer 2 carreras. Entonces, esta experiencia también te permitió conocer las entrañas de Europa y esa concepción eurocéntrica, ¿no? Es que alguna Nunca vez... te sedujo quedarte tomándote un vino y tal, y perpetuarte y quedarte para siempre y morir allá. Pero si me estoy tomando un Ajá. vino en el Aquí en centro de en el centro de Caracas, la por ciudad. favor, Y acabas, te vas para la playa y acabas de venir para la playa, no tiene más. Ya te develé. Ya me develaste. Ajá, pero eso no te sedujo. Pero Europa mira hizo- qué interesante eso. Mira, yo aprendí, porque es otra cosa, vivimos acomplejados con el norte. Ajá. Yo aprendí que en agosto yo paro desde donde sea y yo me voy 3 semanas a la playa. Pequeño burgués. Lo que quieran. Yo aprendí que para no morirme, para cuidar mi salud, para estar lúcido, yo en diciembre tomo 3 semanas y nos vemos en enero. Porque somos seres humanos y necesitamos descanso, reposo, sosiego, paz. Es decir, yo no puedo enfrentar los venideros que se vienen, procesos electorales en Venezuela. Mira la disciplina. Yo no puedo asumir el liderazgo comunicacional de la Iguana.tv. Yo no puedo asumir cotidianamente los desde donde sea con los viernes de clase de filosofía. Para ahorita, octubre, noviembre, diciembre, meses fundamentales para la historia contemporánea de nuestro país, sin estar lúcido, descansado. Entonces, este demostrar, el accionar, la acción, estoy haciendo porque sí, estoy en primera fila y ahora véanme. Desgastándote. Te estás desgastando. Entonces mira cómo la disciplina algunas veces es mal interpretada. Sí, es desde donde los referentes que cada quien se acerca a la... Claro, es decir, al final yo creo que... Y a veces nos acercamos a muchas definiciones de principios vacíos de contenido. ¿Cuántos de revolucionarios contenido, de vamos a pensamiento enterrar? abstracto. ¿Cuántos vamos a seguir enterrando con enfermedades? Con esto de la COVID, yo digo, mi primera misión Es preservarnos. es preservar el liderazgo de la Iguana.tv, desde donde sea, de la comunicación, de las novelas, de la data, es preservar a todos los que están trabajando en esto. Porque si no somos kamikazes, y desgraciadamente los kamikazes, hay una gran filosofía del kamikaze que podemos, espectacular además, pero muertos no servimos en este momento. Entonces, es también, y vuelvo al tema de la valentía, es también afrontar con respeto, además, porque uno no tiene que estar por ahí provocando a nadie. No, con respeto. ¿Eso se maduró? ¿O hace unos años atrás claro. sí había más? No, eso, bueno, te está hablando un hombre, me tildaste de joven al inicio del programa. Yo estaba un poco ofendido porque con mis 43 años que me... Coño, no, eso es que somos jóvenes. Somos jóvenes y vamos a seguir conservando Mira, esa juventud. en estos tiempos que se habla de juventud, de renovación, de refrescamiento, hay jóvenes tan viejos como sus métodos, sus principios y su manera de hacer política, por ejemplo. Completamente. Y hay gente tan joven como sus métodos, sus principios, sus ideas. Uy, ahí estás entrando un tema. Pero, yo soy muy crítico con el tema de la juventud porque usted Sí, es joven, sí. usted es original. Eso es otro tema. Pero lo que te quiero Ajá. decir en ese sentido de hubo una etapa en la que sí hubo, aquí está esta información, aquí hay una verdad, y había esa posibilidad, no digo como un estigma permanente, que no lo fue, pero hubo coqueteos como con este tema de estás más sosegado ahorita, estás menos expuesto, porque sobre todo hablo de la etapa cayendo y corriendo, Ajá. que fue una etapa de ¿cuánto tiempo, Miguel? Uf, casi 10 años. 10 años, no Sí, puede mucho ser. tiempo, casi 10 años, sí, como... Ahí en el programa, En la- claro, fue evolucionando, digamos, en horarios y en días, ¿no? Marisabela, no me hagas hablar mucho, porque es que algunas veces la gente olvida eso. Ajá, Y a mí me da mucha risa. ajá. Fueron 10 años. En la primera línea, todos
no voy a decir grosería, días de mi vida. Malditos días. No voy a decir grosería, todos. Menos esas 3 semanas de agosto y esas 3 de diciembre. No, todos. Ahí se rompió esa disciplina. Ahí no había esa disciplina, ahí hubo mucha irresponsabilidad también. De edad Es decir, también. llegar durante las guarimbas, que tanta gente se escondió, y bueno, yo siempre soy políticamente incorrecto, pero veo mucha gente como héroes de las guarimbas. Uno entró a BTV en medio de disparos, de tiros, chama. De tiros. No, y a incendiar, a lanzar. Uno llegó durante las guarimbas a BTV y no llegabas a repetir noticias del día, llegabas a boom. No, con gente que no voy a nombrar aquí, hermanos del alma en la primera fila, con cámaras. O no puedes llegar a BTV y transmitir desde Telesur como si fuera BTV desde donde sea, porque no nos dejaron a punta de disparo. Es decir, ya va. Vivir amenazas de Álvaro Uribe Vélez, que fue Hugo Chávez, que me salió a defender. Porque Uribe dijo, el periodista, yo no soy periodista, Pérez Pirela desde Nueva York escribió un tuit, está preparando un documental contra mí. Eso es una amenaza de muerte en este país. Esto es Venezuela, esto es Colombia, es lo mismo. Salió Chávez en aquel momento, es decir, una vida, como dice un amigo que él dice que él es mío, una vida inusual, es decir, una vida de muchos riesgos también. Y de pronto pareciera que todo se olvidara. Es decir, es la misma vida con Fidel Castro en La Habana, es la misma vida con Evo Morales en París siendo yo estudiante, es la misma vida con Hugo Chávez, ¿sabes? Es la misma vida que al final te va marcando, de acuerdo también a tu formación, a tu sensibilidad, te va marcando el rumbo por donde tienes que ir yendo. Tú dijiste, no, tuvo una pequeña, se metió en la política por aquí, por allá. No, es que yo vivo en la política, pero con P mayúscula. La política es transversal a mi existencia. Yo lo que he estudiado es filosofía política. Yo creo que la política va más allá de la consigna, va más allá de las disciplinas bobas, va más allá de los autos de fe, va más allá del jalabolismo. Entonces, tú tienes dos opciones, o eres un jalabola o eres un indisciplinado, egocéntrico, narcisista, pero ¿desde dónde tú me hablas y desde dónde tú me juzgas? Cuéntame. Y yo creo, y lo creo desde mi corazón, y retomo tu palabra, que al final no hay política sin valentía. Y algunas veces la valentía es no solamente oponerte a los otros, sino también a los tuyos. Y no es solamente la valentía, es un grandísimo acto de amor. Es un grandísimo acto de amor. La historia tiene sus tiempos. ¿Cuánta gente hay presa por haber fumado un porro? Y hoy está legalizado. ¿Cuántas mujeres se les ha arruinado su vida por abortar? Y hoy está legalizado. Es decir, no caer en el chantaje del hic et nunc, decían los latinos, aquí y ahora. No caer en el chantaje de la coyuntura, verlo estructuralmente. Y en Roma, para mí era más fácil perderme en las drogas, o en París a 17 años, o era más fácil dejar de estudiar, era sencillito, clarito. Imagínate, un caribeñito que sabía bailar salsa y mover las nalgas. Olvídalo. Compañera, pero yo me casé en Francia, me casé así, permiso. Me casé, puse así la firma. Y me dijeron, ok, usted que fue excluido por ser latino, por ser venezolano, por ser maracaibero, ahora usted va a tener la nacionalidad francesa. Como René Descartes, como Cartesio, ¿no? ¡Por fin! Y yo le dije, no, ella va a tomar la nacionalidad venezolana. Yo no voy a tomar la nacionalidad francesa. Yo me negué a ser francés. Esto yo nunca lo he dicho en público. Entonces ahora resulta que yo soy francés o yo soy italiano. No, yo soy maracaibero, yo soy caraqueño, yo soy venezolano. Es decir, es tener la valentía
de decir, y esto es fundamental, que no. Y desgraciadamente en nombre de la disciplina, en nombre del amor, Sí. te quieren quitar la sacrosanta posibilidad de decir que no. Y el no, mira, no, N-O, la palabra sí y no, las dos palabras más cortas que hay. Después vienen onomatopeyas como, ups, ay. No, sí y no. Sí y no definen tu libertad. Algunas veces solamente por decir que sí se te cae el mundo encima. Y algunas veces solamente por decir que no. La valentía es mantenerse en eso. Y discernir. Pero yo me imagino, como pasa en los que estamos aquí hoy, que ya usted está cómodamente instalado, espero que echado un buen mueble o un cómodo mueble en su cama, como me escriben algunos, que ya empiezan a escribirnos en nuestro canal de YouTube, que han disfrutado de los capítulos anteriores. Yo me imagino que usted está estremecido porque, bueno, esta capacidad de comunicar que tienen mis invitados, y en especial Miguel, que tiene mucha experiencia, se ha fogueado, es maravilloso, es perturbadora, es hipnotizante. Aquí estamos ya a punto de revelarnos todo. Ahorita George sale no, diciendo, reflexionando acerca de cuándo decir que no y de cuándo decir que sí. Y eso es lo interesante, eso es el sentido de la vida, tener tardes y conversaciones como esta, que además nosotros como pueblo en estos últimos 20 años nos acostumbramos a tener de manera tan recurrente de la mano del comandante Hugo Chávez, y que bueno, digamos, ese es el target, ¿no? Ese es el target en el que nos fuimos reeducando sobre estos temas, y es maravilloso seguir sobre estas ideas originarias en un mundo tan convulso, porque creo que las amenazas que ciernen sobre nosotros no son endémicas, como dicen por ahí en el tema biológico, son mundiales, pues, son sistémicas, y es el mundo el que está dando un viraje definitorio, y entonces, bueno, obviamente es como un maremoto, pues, moviliza permanentemente, y los cimientos se van o derribando o se van reforzando. Y este tema, él tiene unas clases los viernes en su Instagram, los viernes de filosofía, y todos los días a las 7, yo casi siempre me conecto que sea 10 minutos para ver, porque les digo la verdad, así no me queda escucharlo todo. Si él está hablando de tales temas, sé que por ahí van las prioridades de la agenda política internacional. O sea, me da como un briefing, soy una tramposa en el tema, a veces lo reconozco, esta trampa políticamente. Entonces me conecto y digo, bueno, el tema es, y entonces empiezo a buscar sobre esta para hacerme mi propio criterio. Así que te invito a que te suscribas, porque en mi podcast se habla de todo. Aquí no hay temas, bueno, menos la tontería, y sin embargo de vez en cuando se nos sale, porque tampoco es que somos perfectos, ¿no? Pero aquí hablamos de poesía, hablamos de filosofía, y sobre todo hablamos de la humanidad y de cómo vivimos los que desde esta latitud, Venezuela, realizamos nuestro proyecto, nuestra vida.